Arrancamos nuestro programa de hoy miércoles 17 de abril y lo vamos a hacer yéndonos en directo hasta Alcalá de Guadaira, al Museo de la Ciudad, porque tenemos una exposición que conocer, Poemar, así es como se titula, y tenemos allí a la compañera Mar Luque para que nos cuente todos los detalles, que seguro que está muy bien acompañada. Mar, buenas tardes. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas tardes. Mira, ya lo están viendo en pantalla. Esta fue la primera cita que abrió el primer número de esta revista Poemar, de la que trata esta exposición que está disponible hasta el 28 de abril aquí en el Museo de Alcalá de Guadaira y que vamos a conocer ahora en profundidad con Lauro Gandul, que ya nos acompaña. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lauro, vamos a hacer un recorrido, ¿no?, por esta exposición para conocer un poco la historia de dónde viene Poemar, esa revista, de ese movimiento literario y musical cultural también que hubo en Alcalá de Guadaira. Vamos a acercarnos por aquí, si te parece. Comenzamos aquí en esta primera parte, en este panel que me comentabas al principio, donde se ve, ¿no?, pues de dónde surge. Sí, es importante para el visitante de la exposición que siga la estructuración que se ha hecho en 6 paneles. Y en esos paneles basta leérselos para resultar explicado todo. Incluso no comprendo cómo los medios de comunicación municipal han dicho unas cosas poco menos que absurdas. Incluso hay una errata que han repetido tanto en la información de la página del ayuntamiento como luego en la radio, ¿no? Se han equivocado y en lugar de decir que el lema es la vida al filo del verso, hay una errata que comete el propio ayuntamiento, la vida al filo del verso, y ya la van repitiendo indefinidamente. No fue un movimiento del Instituto Nacional de Bachillerato Cristóbal de Monroy, no lo fue en absoluto. Fue un movimiento promovido por quienes entonces teníamos 18 o 19 años, pero que continuamos hasta los 30 y tantos. Fue un movimiento que duró 16 años. Si aquello salió en el instituto era porque estábamos estudiando en ese instituto. Nos hicieron pagar hasta el papel que empleamos para hacer las fotocopias. No nos dieron ni las gracias. O sea que cuando se ha dicho que esto es un movimiento cultural del instituto es falso, es mentira. Es no haber leído los paneles, es gente que se pone a dar información sin haber acudido realmente a la fuente. Esa es mi crítica, ¿vale? Entonces, el primer número sí se publica bajo el patrocinio del instituto porque nos dejaron y nosotros les regalamos ese patrocinio. Pero ya el segundo, el tercero y todos los demás, en todo caso obteníamos subvenciones o alguna que se nos pagaba, se nos daba desde la Delegación de Juventud o la de Cultura o alguna entidad bancaria que también, pero en general Poemar recuperaba el dinero vendiendo los ejemplares en actos públicos que se realizaban con músicos como Nacho Gil, José Manuel, Roberto Jiménez y otros músicos y todos los poetas de Poemar. Entonces se aprovechaba, se hacía el acto y allí pues nos compraban los. Así es lo que verdaderamente. En todo caso es un movimiento literario con participación de músicos y pintores como Luis Caro o Paco Nieto, pero nunca un movimiento de un instituto. Y nos constituimos en asociación porque nos lo impuso el ayuntamiento de entonces, que eran tan dictadores como los de ahora, porque si no nos daban subvención si no nos constituíamos en asociación. ¿Por qué Poemar, ese título que se le dio a la revista? Porque uno de los miembros, éramos 3, ¿no? Los fundadores, que era Óscar Vitaller, Juan Enrique Espinosa y yo mismo. Entonces, Óscar es canario. Es canario alcalareño o alcalareño canario, pero es canario. Entonces, a él se le ocurrió que podría ser como un acróstico, una combinación, una palabra compuesta de poesía y de mar. Pero nos gustó, por eso, que le gustaba a él, pero también porque es un verbo. El verbo poemar, hacer poemas, igual que novelar, hacer pues novelas, ¿no? Eso es lo que significa Poemar. Y no lo llamamos revista, lo llamábamos cuaderno. Eran cuadernos de poesía. O sea, aunque eso es una revista, pero el nombre concreto que aparecía en cada publicación era el de cuaderno de poesía. Vemos también a los primeros, el pintor, ¿no?, Francisco Nieto, el primero, ¿no?, que formó parte. Francisco Nieto, o sea, Paco Nieto, ¿no? Sí. Llegó a formar parte, por así decirlo, incluso del grupo fundacional. Lo que pasa que Poemar en el año 85, 86, ¿no?, da un cambio y nos quedamos 3, Juan Enrique, Óscar y yo, y el pintor Luis Caro. Pero Paco Nieto fue fundamental como ilustrador en esos años del Poemar 1, 2 y 3.
Vemos por aquí, ¿no?, los primeros números de este cuaderno de Poemar, que vemos también en esta parte de aquí. Lauro, decíamos, ¿no?, Umbral también fue el primero, ¿no? Umbral fue como un experimento inicial. O sea, nosotros queríamos sacar algo, se hizo en folios, en multicopista, que se llama, y viene ilustrado por Paco, y hay un montón de poemas ahí de nosotros y de otras personas de él. Y era el primer experimento, lo que nos permitió hacer una presentación primera y ya luego quisimos evolucionar hacia algo más parecido a un libro, que es lo que se transformó luego en Poemar. Lo que pasa es que hemos querido que Umbral estuviera aquí porque está en el origen del origen. Si pasamos por aquí ya vemos también, ¿no?, las pegatinas, ¿no?, primeras también, la Constitución también como asociación. Mira, está muy bien que preguntes todo eso porque fíjate, aquí vemos una cosa curiosa. Allí creo que es de zinc, son placas de zinc, está lo que fue la portada del número 1, y esta otra placa es para unas pegatinas que tuvimos que hacer para obtener el dinero. Por eso lo que he dicho antes del Instituto Cristóbal de Monroy, no nos dieron absolutamente nada y fueron, eso sí, los alumnos los que fueron comprando a 25 pesetas esas pegatinas que nos permitió pagar gran parte del cuaderno. Entonces aquí también hay pues pruebas o galeradas, ¿no?, del número 5, creo recordar. Aquí hay las placas de acetato, ¿no?, de algunas ilustraciones del 6 y 7. Aquí en esta parte está cuando nos constituimos en asociación, que se puede comprobar al que lo visite, que en aquella época no estaban transferidas las competencias en materia de constitución de asociaciones culturales y lo tuvimos que tramitar ante el Ministerio de Interior y por tanto estamos reconocidos como asociación de ámbito nacional, nada más y nada menos, y jurídicamente nunca se ha disuelto. Aquí hay una carta de la Biblioteca Nacional donde también llegamos a mandar nosotros los cuadernos. No sé cómo se nos ocurrían tantas cosas, no teníamos un céntimo, éramos todos estudiantes, pero luego, ¿no?, sí creíamos en la eficacia constitutiva de la cultura, en eso creíamos y creemos, ¿no?, que es el motivo de que esto se haya podido hacer 40 años después. ¿Cómo ha ido evolucionando todo este cuaderno de Poemar desde que comienza? Porque ahí también vemos, ¿no?, las siguientes publicaciones, intentabais, ¿no?, que cada año saliese un número, ¿no? Sí. Se intentaba que cada año saliese un número, aunque no todos conseguíamos sacar un número cada año. Pero, por ejemplo, aquí sí que hay, y está muy bien planteado esto en la exposición, porque en la primera parte es, digamos, Juan Enrique, Óscar y yo los promotores, pero ya a partir del número 6 y 7, y esto lo iba preparando, se incorporan José Antonio Francés y Martín Moreno. Y en el número 4 se incorpora ya Luis Caro como pintor, que va a ser el ilustrador de todos los números de Poemar, ¿no?, que se publiquen hasta el final. Y eso le da una dimensión estética alucinante a la revista, por lo menos aún hoy me siguen gustando un montón estas portadas. Y fuimos madurando, ¿no?, todos fuimos. Nosotros no hacíamos una poesía política porque ya entonces no creíamos para nada en la política. No, nos resultaba a lo mejor atractivo todo un entorno de la llamada izquierda política, pero ya eso ni existe, ¿no? Entonces, realmente yo autodefiniría aquello como el historiador Javier Jiménez nos ha referido, como posmodernos, ¿no? O sea, nosotros estábamos en una época de la cultura en donde podíamos acudir a cualquier fuente cultural que nos diera la gana, desde las vanguardias y posvanguardias del siglo XX o la literatura, yo qué sé, el romance o la literatura barroca o la literatura romántica. No hacíamos distingos. Teníamos, eso sí, una gran ambición de conocer la literatura. Nosotros éramos escritores que leíamos mucho. Creíamos muchísimo en que leyendo se iban como llenando nuestras alforjas para que de ahí surgieran la inspiración. Era como una inspiración también muchas veces lingüística, porque éramos tan jóvenes que en realidad teníamos muy poca experiencia vital. Entonces yo siempre he pensado que éramos mucho más maduros intelectualmente que luego en las personas. Éramos chavales, por lo menos a mí que tengo 60 años, lo veo yo como chavales, 19, 20 años, el valor que tenían los adultos que nos admitían en sus casas, profesores, Aurora Atoche, Carmen Troncoso, Alberto Fernández Bañuls, Antonio Medina, Alicia Tirado, ¿no? Todos estos, Pedro Meléndez de Historia, todos estos profesores nos dieron un apoyo, ellos, no el Instituto, repito, Cristóbal de Monroy. Todavía hoy nos apoyan, ¿no? Y en fin, no sé si eso respondo lo que me está preguntando. Estamos perfectamente viendo también pues todo ese proceso, como nos decías, Lauro, esta exposición que ya vamos viendo, ¿no? También lo decías, ¿no? Más pintores que se incorporan también a formar parte de Poemar.
El pintor Luis Caro. Luis Caro es el que tiene el protagonismo pictórico de Poemar a partir del número 4. Aquí esto que estáis viendo son dibujos que, digamos, en gran parte aparecieron publicados, y luego incluso hay algún ensayo que no fue así. Esta es la portada del 6 y 7, que luego se hizo de otra manera, pero el pintor ha sido muy generoso y ha aportado cuadernos originales de, digamos, de esa época. Y aquí están pues los dibujos de Luis Caro, que ya te digo es el pintor, un pintor extraordinario. Alcalá es su lugar de creación, y todo esto es de Luis Caro. Y todo esto, imaginaos, a fines de los 80 y principios de los 90, lo veo ahora en 2024 y la verdad es que es de una gran belleza plástica y estética. Es que era moderno y lo es ahora también. Se ve que es maravilloso lo que estamos viendo aquí. Para no entretenernos mucho, Lauro, y también que desde la siguiente sala puedan hacer, como comentabas, ¿no? Vale. Que las personas que vengan a visitarlo sigan la estructura, ¿no? Para conocer muy bien todo el recorrido de este cuaderno, desde su nacimiento ya hasta el final, porque ¿qué nos encontramos aquí en esta segunda parte? Mira, en esta segunda parte, bueno, allí los paneles van en aquel orden. Aquí, por ejemplo, pues hay una relación de hitos culturales, ¿no? Donde aparecen fotos. Por ejemplo, esta foto de aquí, esta de ahí, es una foto que se realiza en el patio de armas del castillo. Entonces se hizo en el año 83 una lectura entre Juan Luis Martín, Óscar Vitaller, Juan Enrique Espinosa y un tal Javier Martínez, que luego no he vuelto a saber de él. Pero lo que tiene de valor es que es el primer acto cultural después de muerto Franco que se hace en el patio de armas del castillo, que luego ha sido la sede de festivales de verano, de festivales de cultura. Eso se hizo allí en esa fecha, ¿no? Y hay aquí, pues, en fin, una relación de todos esos hitos. Un año no se pudo hacer en el castillo, el festivales de verano, y se hizo en el Colegio Salesianos y también. Y aquí lo que hay son cartelería, tarjetas de invitación. Aquello, Cineclub Tabaola, fue un cineclub que también surgió de la asociación de Poemar, y que como tal cineclub tenía por objeto el cine. También en el año 91 todos los miembros de Poemar fueron fundadores de lo que hoy es La Voz de Alcalá. O sea, la asociación ALIPA, que se llamaba Asociación Libre y Progresista de Prensa Alcalareña, que ya se le cayó lo de progresista, se llama ALPA, pues esa asociación, los 3 firmantes éramos 3 miembros de Poemar. O sea que Poemar estaba en lo literario, pero estaba también en todo lo que tuviera que ver con la difusión cultural y con la vida civil. Ya te digo que no éramos de partidos políticos, pero sí éramos políticos en el sentido de que para nosotros la cultura ha sido siempre un hecho cultural político. Pues Lauro, muchísimas gracias, no te robamos más tiempo, además que tampoco dejamos un poco con las ganas, ¿no? También a todas aquellas personas que quieran llegar hasta aquí a este Museo de Alcalá de Guadaira y conocer un poquito más la historia de Poemar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Ya saben, esta exposición que estará disponible hasta el 28 de abril aquí en el Museo de Alcalá de Guadaira, que pueden conocer un poquito más sobre el cuaderno Poemar y esta exposición, La vida al filo del verso. Gracias, Mar. Yo la verdad que voy a visitarla porque pinta bastante bien, y darle las gracias a Lauro Gandul por atendernos como siempre. Gracias, Mar, un saludo.